Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Hoy de una manera muy especial queremos hacer del 17 hasta el 25. Aquí nosotros encontramos lo que ya hemos tocado algo, hemos abierto en los cursos anteriores. Ustedes pueden ir hasta YouTube, Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Aquí está entonces el meollo, el caracú, Ñande upebe la ñamañata hina ya esatama ema peñande yara la isea. De cierta manera, ya como nos dice el título, conforme a la promesa. Upeago dice Hina que el Nuevo Testamento está volviendo a releer, está haciendo una relectura de todo el Antiguo Testamento. Y por eso decía, el Dios de este pueblo, Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo. Pea primer elemento, Ñande Hueromandu Ayegina e Ñande Baebaloicoacue. Siempre es el Dios de Israel, el Dios de este pueblo. Entonces la recuala y entonces elige al pueblo elegido. El pueblo elegido tiene una connotación de preparar en su interior como comunidad la gracia de Dios para ofrecer, ¿verdad?, a todos los otros pueblos. Preparar la gracia de Dios para ponerse entonces al servicio de los demás. Entonces, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo. Es también reconocer, es saber. Pablo pega la besaina, oye esa guá. Entonces reconoce, agradece, ¿verdad?, a Dios toda esta historia de salvación, todo este plan de salvación. Dice cuando todavía vivían como extranjeros en Egipto. Y todo el Éxodo que nos habla desde el versículo 1 del capítulo 1 de Éxodo, que ellos van ya hacia Egipto. Jacob que baja con toda su familia. En el Génesis tenemos más detallado del capítulo 37, toda la historia de José que terminará en el capítulo 50, ¿verdad?, del Génesis. Y ahí entonces incluso Jacob muere allá, lo llevan de nuevo, o sea, lo devuelven de nuevo a Hebrón, donde será enterrado, y así sucesivamente. Hasta que después encontramos ya en el libro del Éxodo la liberación. Ahí incluso ellos llevan los huesos de José. Qué interesante, ¿verdad? O sea, todo está muy bien pensado, muy bien elaborado dentro de la Biblia. Con Pablo con Ana, y con esto que estaban en la sinagoga de Antioquía de Pisidia.
después de la lectura de la ley de los profetas, la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar. Y entonces Pablo se levantó y pidiendo silencio, con un gesto dijo, qué lindo que es, Pablo que se levanta y pide un gesto de silencio, por favor. Yendo mi, añemonguetamita penendie, amo me use bm, petenimbae, amba el amo me gusta ver. Escuchen, hey, ahí pensaño, bueno, ¿verdad? Escuchen. Israelitas y todos los que temen a Dios, ya hemos dicho, israelitas y todos los que temen a Dios. Quiere decir, son aquellos que están en el camino del bien. Oye, por ecágena, por las cosas de Dios, por las cosas del bien. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo. El pueblo elegido, la elección, el Dios que se juega, ¿verdad?, por el pueblo. A él añade no iba a él añade mo iba a coave, a opea se la añemongueta sean en 10, venden 10, a pea la sea mombe usea bem. A opea con angallague, con añade la pichacuera, o me echeve, tiene oreve, porque aquí está Bernabé también a su lado, ¿verdad?, seguramente ahí hablando. Entonces, con anga orero ñe se venden 10. Romombe usea bem para lo icoeque. Y ahí entonces Pablo se va a animar y dice, cuando todavía vivían como extranjeros en Egipto, entonces Dios fue formando un gran pueblo. Y está recordando entonces, viste, es la historia de la salvación. Y mandó y ve, allá desde el Éxodo 1, y entonces que va bajando poco a poco. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos con el libro de Ruth, capítulo 2, del 1 al 3 y luego del 8 al 11, luego el capítulo 4 del 13 al 17. Noemí tenía por parte de su esposo un pariente muy rico llamado Booz, de la familia de Elimelech. Ruth la moabita dijo una vez a Noemí: déjame ir a recoger espigas al campo, detrás de alguien que me haga ese favor. Pues puedes ir, hija mía, le respondió Noemí. Entonces Ruth se puso a recoger espigas en el campo, detrás de los que cosechaban, y tuvo la suerte de hacerlo en una parcela perteneciente a Booz, de la familia de Elimelech. Entonces Booz dijo a Ruth: óyeme bien, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes para nada de aquí. Quédate junto a mis servidores. Y así continúa esta historia. Es una historia maravillosa. Aquí nosotros en esta teología del libro de Ruth principalmente encontramos la mano de Dios, la mano que va dirigiendo la historia del pueblo y la historia de cada uno de nosotros. Estamos en manos de Dios, queridos amigos. Lo lindo o lo malo que nos va sucediendo siempre nos va acompañando para que podamos hacer un camino de salvación. Upeañan de ñañanduanaye, pa upeañan de yajesabana, upeañan de yagüero guatábana. Esto es entonces, queridos amigos, queridos hermanos, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que encaminar, queridos amigos. Y por eso, aquí Ruth, antes que nada, se pone las pilas y se va, se lanza, porque algo tenemos que hacer para salir de todo lo que es pobreza, para salir de todo aquello que es depresión. Tenemos que esforzarnos, luchar, mirar hacia adelante para poder vencer todos los obstáculos. Y es lo que Ruth logrará. Pidamos también esta gracia especialmente para cada uno de nosotros, tener la fuerza y el espíritu del Señor que nos pueda envalentonar y podamos vencer todos los obstáculos y todos los males.
Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe
ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos con nuestro curso bíblico de todos los días, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo especialmente el 26. Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. Como estábamos diciendo en este resumen, ustedes pueden volver también si quieren al curso anterior, donde fuimos relatando, fuimos estudiando, fuimos entrando poco a poco en este gran misterio. Pero esta es la historia de la salvación. Lleva historia de salvación. Cómo nosotros podemos encontrar dentro de este gran, podemos decir, de esta estructura, ¿verdad?, de la propia Biblia. Encontramos una gran historia de la salvación, cómo Dios va actuando, cómo Dios se da a conocer, cómo Dios se manifiesta, y en la medida en que nosotros estamos abiertos a la voz de Dios, ciertamente y entonces por eso insiste una frase que tenemos que subrayar y que tenemos que dejarlo muy claro. Dice: conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador de Israel. Conforme a la promesa de Dios. Esto es entonces lo que el autor sagrado justamente está queriendo subrayar y está queriéndonos decir. Es decir, todo lo que Dios había prometido desde Abraham, todo lo que Dios había prometido en su historia de salvación, en su historia de intervención en el mundo, para con el pueblo, para con la gente, para con nosotros, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. En este repaso, podemos decir, porque Pepe ya pone en síntesis, estamos repasando, estamos pasando punto por punto, estamos conociendo la historia de Israel. Y entonces Pablo menciona eventos muy importantes. Pablo comienza a mencionar la elección primero de los patriarcas, como nosotros sabemos. El llamado que hace Dios primero a Abraham. Entonces los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Esto nosotros lo encontramos tanto, ¿se acuerdan?, dentro de la historia deuteronomista. Aquí nos dice, incluso después cuando van surgiendo los otros que son llamados también para la liberación de Egipto. Nosotros sabemos que para la liberación de Egipto muchos otros personajes, principalmente Aarón, Moisés como el centro, el que habla cara a cara con Dios. Luego tenemos también el mismo camino por el desierto y la conquista de la tierra prometida. Después de haber hecho todo un camino, un acompañamiento de Dios, lleva. Ñandemo ya hoina haña puruña mañana hendumba esa papeña de yaro yekua caña de hamba esa pawata curiña de diaco anga ella de bueno pen haite masya ya popama la ya powana curia lleva aguata pendendia vas a ver me la sepo aguata pendendia con anga pe kwa baite man bala seipota hala vea. Yo les doy la fuerza y les acompaño, sobre todo con mi presencia, para que ustedes puedan conquistar hoy la tierra prometida. Y ahí está Joshua, salvación, Salvador, el que introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y así entonces todo ese tiempo, ¿verdad?, de la liberación de Egipto, ese tiempo por el desierto, la conquista ahora de Canaán, la tierra prometida, la lucha. Y luego tenemos el tiempo también de los jueces. Es decir, esa conquista de la tierra que luego también implica una conquista nuestra sobre nosotros mismos. Porque no consiste simplemente en conquistar un pedazo de tierra. O no consiste simplemente en encontrarnos en un lugar donde vamos a vivir. Sino que después nosotros tenemos que entender que la verdadera conquista es cuando nosotros nos conquistamos a nosotros mismos, es decir, la conquista de la gente, del pueblo, la organización. Y eso lo muestra justamente a través del libro de los jueces. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás
estás en tu casa te hallás, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Estamos aquí con Desiderio Cardoso, quien fuera colaborador del Monseñor Cuquejo. Él nos va a estar comentando acerca de algunas anécdotas que tuvo con él en vida, de su labor pastoral y también de su calidad de persona. ¿Qué puedes decir? ¿Qué legado nos dejó el Monseñor Cuquejo a la Iglesia paraguaya? Bueno, el Monseñor Cuquejo, así como lo sella su propio nombre, fue un gran pastor porque supo conocer a sus ovejas, una persona muy humilde, de mucha cercanía. Me tocó trabajar con él, hasta inclusive fui nombrado por su decreto en el año 2007, el 16 de octubre del 2007, junto a mi señora, en el departamento de las comunidades eclesiales de base. Justamente un tiempito después del sínodo arquidiocesano, él fue el que impulsó la espiritualidad de las comunidades eclesiales de base, que serían los misioneros de la iglesia local. Somos los que llevamos la palabra por las casas en nuestra jurisdicción parroquial, que es un carisma bastante peculiar que realmente deberíamos inculcar más a nuestros agentes de pastoral para realizar esta noble misión de, como nos dice el Papa Francisco, la iglesia en salida. Perfecto. Algo que puedas resaltar, alguna característica de él tanto como persona, como colaborador, como trabajador, que te tocó trabajar de cerca con él. ¿Qué puedes decir acerca de él en ese aspecto? Mira, sinceramente, la cercanía, eso es lo que más me impulsó y en los debates, en sus giras pastorales que teníamos, él se sentaba y escuchaba todas las ponencias, escuchaba que cada encargado de las diferentes áreas presentaban sus proyectos, sus trabajos, y él siempre estaba a punto. Hay un detalle peculiar que me comentó el notario eclesiástico de la Arquidiócesis de Asunción, que trabajó también muy de cerca con él. Me decía, tantos regalos recibía el Monseñor, y una vez le dijo a Gustavo Rodríguez, nuestro notario eclesiástico, le dijo, ¿a quién le llevo este regalo? No, este regalo quiero que vos le regales a aquel señor que está allá afuera vendiendo frutas. Era un termo que venía a su nombre, tal vez muy costoso, pero dijo, no, a mí ya me sobra esto, yo no quiero esto, quiero que le lleves a aquel señor que está allá en la esquina. Y hay muchas personas que tal vez tengan más posibilidades, pero él se desprendía fácilmente de las cosas materiales. No es que uno quedaba y llevaba una especie de colección o un museo. Siempre se desprendía y le hacía llegar a las personas más sencillas lo que a él se le regalaba. Porque decía, muchos regalos me llegan, agradezco mucho, pero hay mucha gente que necesita más que yo. Este fue uno de sus indicadores. Y otra palabra que se me grabó, hasta ahora lo tengo grabado: quiero que sean pastores y no teólogos. ¿Qué quiere decir eso? Es de que no vivamos una iglesia muy teórica, sino una iglesia de cercanía. Y eso fue Pastor Cuquejo. Excelente, la verdad que estas anécdotas, estas historias nos acercan un poco más a la calidad de ser humano que era el Monseñor Cuquejo. No solo como pastor, como su labor pastoral, sino también como un excelente ser humano. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando
la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada serían. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tan
tocaste y abracé tu paz. Y suspiro por ti. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y aquí principalmente queremos insistir en este versículo 27. En efecto, Upeaya y Mañandejina Ñande no llama la atención y nos dice como consecuencia de todo lo que sucedió. Este mensaje de salvación está dirigido a ustedes. Primera cosa. Pablo lo comenzando esa historia de salvación, de las promesas de Dios para con su pueblo, cómo se ha realizado en la persona de Jesús. Hasta ahí llegamos y por eso vuelve a insistir y vuelve a subrayar. Este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. Bueno, en efecto, consecuencia, por lo tanto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús. Esto es lo que se quiere decir y esto es lo que se quiere subrayar y darnos a entender. Los habitantes de Jerusalén, los que tendrían que verdaderamente estar al tanto, conocer, porque son los que de cierta manera están más vivamente unidos a la tradición del Antiguo Testamento. Es el centro, ¿verdad?, donde Dios se revela. Entonces, acuera, y tienen que estar muy sensibles. Y sin embargo, cuando pilláis una vez. Al contrario, dice, ¿verdad? Este mensaje de salvación que fue dirigido a usted, a los que temen al Señor, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron. Nos enducéis cuando y cuaseis y cuay más va peñan de yara, va peñan de yara la iba cuay. Vais a peñan de yara un bohasañan de beipoñan de putimose, llevañan de pusinose. Pemba va y posipo huve, llevañan de peaseina, heiñan de naabeme. Naabe guatapen de nieve. Poato y mina pe poajanguencha pe mañana un burjanguencha, porque esta es la historia de la salvación a Huerúa Bemeina. Sin embargo, dice, los que no conocían las Escrituras, queridos amigos,
Upeago la iba y vean, los que no conocían las Escrituras. ¿Cuántas veces nos ponemos al frente, verdad, de las comunidades? ¿Cuántas veces nos ponemos al frente de un país, pero sin conocer las Escrituras? ¿Qué significa? No quiere decir que todos tenemos que ser, no sé, doctores en Biblia o lo que sea. Pero, queridos hermanos, todos tenemos que ser expertos en el amor hacia el prójimo. Y ese amor al prójimo se da solamente cuando amamos a Dios. Nadie puede ser un presidente de la República, un ministro o lo que sea, si no ama al prójimo. Porque en el prójimo amamos a Dios. Entonces, no es porque para ser presidente de la República tuvo que ir a estudiar teología o lo que sea. Ojalá. Rodríguez Francia, mi abogado, mi teólogo. Bueno, pero mía está ya por lo menos muy de orden, y entonces nos trajo también por lo menos una independencia, la verdadera independencia, y así sucesivamente. Bueno, pero lo importante, queridos amigos, es entonces mirar, centrarnos, entender, buscar qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir. Nos está hablando de un Jesús ya planificado, un Jesús ya realizado como historia de salvación, desde antiguo, como dice la palabra de Dios, esa promesa hecha por Dios para con su pueblo. Sin embargo, los que no conocían las Escrituras, rechazaron a Jesús, lo entregaron a Pilato para ser ejecutado. Entonces, queridos amigos, la palabra de Dios no simplemente está hablando y está diciendo de lo que pudo haber sucedido con Jesús de Nazaret, sino que hoy, con nuestro estudio bíblico, nosotros nos damos cuenta del significado profundo de lo que nos dice en efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes. La gente de Jerusalén y sus jefes. Upeago dice, lleva tendo tacuera. Umio y Upeago lleva y que tienen una responsabilidad tan grande. Yo puedo ser tendotá como papá de familia. Yo puedo ser tendotá como mamá de familia. Yo puedo ser tendotá como miembro de un grupo y así sucesivamente. Es decir, tengo, entre comillas, la obligación moral, por eso siempre decimos, de conocer este mensaje de salvación, de reconocer a Jesús. O si no, volvemos a crucificarlo en nuestros hermanos, volvemos a crucificar a Jesús en nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros. Colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e, marcaremos
la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal, y cúbreme bajo tu manto, y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Lo acompañaste en la cruz y en el pesebre, siendo niño, y cuando iba al Calvario, donde Él fue, tú ibas detrás. Como un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, adorar, y cúbreme bajo tu manto, y abrázame en mi necesidad,
el arzobispo de Asunción pidió a los presentes rezar por él, anunciando su retiro luego de 50 años de su ordenación, 32 de ellos como obispo. Ruego que se unan a mi acción de gracias personal, porque yo estoy unido a la acción de gracias de Cristo, que nos salva en esta Eucaristía. Tras la celebración, Cuquejo dijo estar satisfecho con su labor durante los últimos 50 años. Relaciones Transparentes va a ser la consecuencia de una vida realmente auténtica, sin mentiras, sin falacias, sin falsedades, sin promesas ilusorias que se saben muy bien no se pueden cumplir. A ustedes, queridos jóvenes, les agradezco de todo corazón, en nombre de los sacerdotes, diáconos y el pueblo de cada parroquia en este decanato, porque ustedes están llevando adelante una misión realmente extraordinaria. Ser misioneros del Evangelio es la alegría de la fe. Que Dios les bendiga. Contento de poder ya descansar después de un cierto tiempo. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Hemos estado explorando el libro de Hechos, que fue escrito por un hombre llamado Lucas, como continuación del Evangelio de Lucas. Hechos comienza con Jesús diciéndole a sus discípulos que esparzan las buenas nuevas acerca de su reino. Ellos empezarían en Jerusalén, para luego dirigirse a las regiones vecinas, y de ahí a los confines de la tierra. Ahora, en Jerusalén, su mensaje fue recibido por muchos y rechazado por muchos, especialmente por los líderes del templo. Ellos estaban escandalizados por esta nueva declaración de que toda la historia de Israel había sido cumplida por la vida, muerte y resurrección de Jesús. Uno de esos líderes era un hombre llamado Saulo de Tarso, quien trabajaba sin descanso para detener el movimiento. Esto hasta que se encontró con el mismísimo Jesús resucitado. Este encuentro transformó a Saulo de enemigo de Jesús a un heraldo de su reino. Así que durante años, él viajó por el Imperio Romano usando su nombre romano, Pablo, fundando comunidades de Jesús por todas partes. Y uno de los más grandes deseos de Pablo era que todas estas diversas comunidades se vieran a sí mismas como un pueblo unificado, independientemente de sus diferencias, judíos o gentiles, hombres o mujeres, esclavos o libres. Jesús estaba creando una familia unificada, formada de iguales, viviendo juntos bajo su gobierno. Esto nos lleva a la última sección de Hechos. Allá en Jerusalén, donde el movimiento comenzó, los seguidores judíos de Jesús estaban sufriendo una grave sequía y escasez de comida. Y Pablo estaba tan apasionado por la unidad de la iglesia que comenzó un gran proyecto para recaudar fondos entre las diversas iglesias. Ellas reunían su dinero para que él y un grupo de representantes pudieran llevarlo como un obsequio de ayuda a Jerusalén. Pero Jerusalén no es segura para Pablo. Los líderes judíos de allá lo detestan tanto que lo quieren muerto. Y Pablo sabía que estaba caminando hacia una trampa. Todos sus amigos le suplicaron que no fuera, pero nadie pudo detenerlo. ¿Por qué Pablo arriesgaría su vida para llevar este regalo? ¿No podría haber enviado a alguien más? Bueno, esto era personal para Pablo. Jerusalén era donde él solía participar en el asesinato de los seguidores de Jesús, y ahora él les sirve. También es donde el mismo Jesús fue ejecutado. Así que para Pablo sería un honor sufrir allí al igual que su rey. Pablo va a Jerusalén y, como era de esperarse, sus enemigos lo encuentran. Se forma una turba e intentan matarlo.
pero los soldados romanos salvan su vida al tomarlo bajo custodia. Los líderes judíos están acusando a Pablo de iniciar una revuelta en contra de Roma, pero no pueden demostrarlo. Y los romanos no saben qué hacer con él. Sí, ellos pueden ver que Pablo no es un criminal, pero su declaración de que un hombre judío crucificado es el rey resucitado del mundo lo sigue metiendo en problemas. Así que Pablo es transferido de una corte a otra, hasta que él demanda que su caso sea juzgado delante de la corte del César en Roma. Así que, encantados, lo mandan para allá. Ahora, a lo largo de esta sección de Hechos, Lucas, el escritor de la historia, ha presentado las dificultades y prisiones de Pablo de modo que se asemejen a las historias previas de las dificultades y prisiones de Jesús. Lucas está estableciendo un punto importante. Cuando las personas de Jesús siguen el camino de Jesús, sus historias comenzarán a parecerse a su historia, la cual es hermosa, pero también tiene su precio. De camino hacia Roma, el barco que lleva a Pablo es golpeado por una violenta tormenta y todos están aterrados. Excepto Pablo. Él está debajo de la cubierta, ofreciendo una cena justo como Jesús lo hizo la noche anterior a su juicio. Pablo bendice y parte el pan, prometiendo que Dios está con ellos en medio de la tormenta. Al día siguiente, el barco golpea las rocas y es destruido, pero todos llegan seguros a la costa. Lo cual es asombroso, pero Pablo no está fuera de peligro. Él es llevado a Roma y puesto bajo arresto domiciliario. Pero esto no es tan malo. En su casa puede recibir a grupos de judíos y de no judíos, compartiendo con ellos las buenas nuevas sobre Jesús, el rey resucitado. Esto es algo audaz en Roma, el centro de poder, desde donde el César gobierna el mundo como rey. Sí, tienes la alternativa del reino al revés de Jesús, creciendo en el mismo corazón del imperio más poderoso del mundo y todo a través del sufrimiento de un prisionero. Y Lucas termina la historia con este contraste entre reinos. Es una gran imagen, pero se supone que la historia sea acerca de este mensaje esparciéndose hasta los confines de la tierra. ¿Y no debería de continuar? Por supuesto. Lucas ha dejado la historia abierta a propósito para que sus lectores sepan que la historia no ha terminado y que ellos pueden participar del reino de Jesús que sigue esparciéndose hasta hoy. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre. Los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos encontramos reflexionando el capítulo 13, en el versículo 28. Decíamos recién cuando terminamos el bloque anterior que ellos no encontraron nada en él que mereciera la muerte. No encontraron nada, absolutamente nada. Pero sin embargo ellos piden a Pilato que lo condenara. Esa segunda partecita, pidieron a Pilato que lo condenara, es lo que a nosotros verdaderamente también en el día a día, queridos amigos, nos condena, ¿verdad? Nos condena a nosotros porque somos nosotros quienes estamos mirando con nuestros ojos, quienes estamos mirando con aquello que nosotros queremos, como nosotros queremos, lo que nosotros queremos que entonces los demás hagan, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Para los otros, en lugar de buscar la gracia, la plenitud, la realización, porque al final de cuentas, pero parece que no es así. Parece que no es así, no siempre sucede de esa manera. Pero con la reflexión, ¿verdad?, de la palabra de Dios, entendiendo, sabiendo, porque todos estos versículos
primero nos están haciendo una concienciación. Un boasaña de hina peña de buitone, un boasaña de esa caña de hina lleva más va peña de yaraña de la juguetegori. A veces va a oñi manifestar, a veces va a oye cual caña de lleva. A peña de ella ya sabe a peña de ella mañana ya esa ya peña se ya posee porque peña de yara oye esa hina. Esa gracia. Y dentro de esta historia de salvación encontramos cosas positivas, ¿verdad? También encontramos cosas de nuestros famosos alti y bajos, los bajos. Ven ahí ponen vallas. Los alti, bueno, ahí podemos decir las cosas positivas que estamos haciendo. Pues ya cuál la ñan de bajo, bebé la ñan de bajo, ve ñan de ya cuál ya bueno, ñan de yara, upe hacienda ya posee, se haya por hacer las cosas, se haya puita sota hace y que tu high santema, y que tu mi high santema, añe punuta, lleva allá por ahí por la mía. Y entonces de esta manera nosotros entendemos y sabemos, ¿verdad?, que el esfuerzo, Dios dice, lo resucitó entre los muertos. Este es el premio más grande que Dios te regala, que Dios te da. ¿Por qué? Y porque te esforzás, porque querés conseguir esa gloria de Dios. Ella lo resucitó entre los muertos. Y durante un tiempo se le apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Entonces, aquí también, ¿verdad?, a nosotros nos está diciendo lo mismo que esto. Porque después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, después de cumplir todo lo que estaba escrito él, entonces no es simplemente por el hecho de sentir una injusticia, porque en el 28 ya nos decía, ni entendieron las palabras de los profetas que se le han casado, pero las cumplieron sin saberlo. No entendían lo que decían los profetas, pero ellos la cumplieron sin saberlo. ¿Y dónde? Y justamente pidiendo a Pilato que lo condenara. De esta manera Jesús estaría muriendo por nuestros pecados. De esta manera Jesús estaría entregándose totalmente, ¿verdad?, por nuestros pecados. Y después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, bajaron del patíbulo y lo pusieron en el sepulcro. Lo van pasando poco a poco por situaciones históricas que vienen a ser también situaciones del cumplimiento para la vida de Cristo, del Cristo, para la vida de Dios, de la iglesia. Ellos lo ponen, dice, en el sepulcro, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo, los mismos que son entonces sus testigos delante del pueblo. Y nosotros ahora les anunciamos a ustedes esta buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por Él en favor de sus hijos, que somos nosotros, resucitando a Jesús, como está, que goza, escrito en el segundo libro. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, queridos amigos, todos estos versículos siguientes nos están hablando nuevamente ya de la plenificación. Nos están hablando ya de esa resurrección. Y nos están hablando sobre todo entonces de el cumplimiento de la promesa de Dios en la persona de Jesús. Por eso dice, Dios lo resucitó de entre los muertos, y durante un tiempo se le apareció a los que habían subido con él a Galilea, los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo. Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Nos volvemos a encontrar próximamente. Les dejo la bendición de Jesús, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube.
Que Dios los bendiga y proteja.